Francisco me había propuesto compartir la palabra y estaba pensando, estaba orando, ¿no? ¿Qué palabra compartir? Y el Señor me habló a través de un texto chiquito que después se hizo más grande, ¿no? Y mientras estaba trabajando en esto, orando y buscando la guía del Señor, porque quería realmente que el Señor nos transmita una palabra, primeramente a mí, ¿no? que estaba armando, pero después a todos. ¿Saco este? Muy bien. Sí, gracias. Bueno, y mientras lo preparaba, al otro día me llegan varios mensajes del grupo de hermanos que tenemos con Francisco, con una situación, ¿no? De resolver y demás, y sentí que el Señor me estaba confirmando, porque que era la palabra que tenía que compartir, que él había puesto esta palabra en mi corazón para poder compartirla, y me dio mucho gozo porque yo estaba esperando esta confirmación, la necesitaba, porque quería transmitir no una linda idea, no un lindo concepto que iba a estar basado en la Biblia, sino una palabra que el Señor quería hablarnos en este tiempo. Y creo que con esta confirmación fue importante tenerla. Primero, el Señor nos salvó, ¿no? Cantamos, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, tiró al fondo del mar nuestros pecados, nos lavó, nos limpió, nos perdonó. Pero yo pensaba, ¿para qué? ¿No? Porque todo eso es espectacular y es algo que no nos va a entrar en la cabeza nunca porque es algo espiritual y que tiene que ver con la grandeza de Dios y nos trasciende. Y, y yo le pregunté, con el texto que el Señor me dio, empecé a puntualizar en el para qué nos salvó, nos limpió, nos lavó, enterró nuestros pecados. Y me vino a la mente un texto, ¿sí? Que está en Filipenses 1, 27 hasta el 2, 18. Yo lo voy a leer todo igual, ¿sí? Pero quería puntualizar en algunos aspectos que fueron muy... que el Señor, yo veo como que el Señor me los fue resaltando. El título en la Biblia de Dios habla hoy dice vivir de acuerdo con el Evangelio. Y ahí ya me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces dice, en el 27 Pablo empieza el texto eh, haciendo también, perdón, una introducción. Pablo le habla a los filipenses acerca de la obra que Jesús estaba haciendo a través de Pablo y cómo los filipenses habían colaborado, no solamente económicamente, sino apoyando y demás. Pablo habla de ellos y se goza de cómo habían sido diligentes ellos en la colaboración con la extensión del Evangelio. Y en ese texto también les dice, estoy seguro de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra la va a llevar a buen término, ¿no? La va a completar hasta el día a buen fin, dice, hasta que el día que Jesucristo regrese. Y Pablo arranca este texto con, una palabra que me parece que es, hasta pareciera irónica. Dice, solamente esto, dice. O sea, todo lo que hicieron está bien, pero presta atención a solamente esto. Y ahí empieza, dice, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy, quiero recibir noticias de ustedes, de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios, pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen buenas noticias como sigo luchando. Solamente esto, a mí me llamó esto, procuren que su manera de vivir, o sea, tenga que ver con el propósito al que fueron llamados. Si no se olviden del propósito del que fueron llamados. Y sigue, porque acá nos dice el qué tenemos que hacer, vivir conforme al propósito del Evangelio, ¿no? De acuerdo al Evangelio. Y en el
párrafo siguiente nos comienza a decir el cómo. Este cómo tiene que ver con un condicional. Así que si Cristo, dice, les ha dado, o sea, primero Cristo nos dio el poder, ¿no? Los recursos. Dice, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor nos impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Acá me acordaba de algo que había compartido Francisco, que el Señor ya nos dio. No tenemos que reclamar que el Señor nos vuelva a dar porque ya lo tenemos. Y el Señor nos dio el poder de animar. El amor que puso en nosotros nos impulsa a poder consolar a otros que están pasando necesidades. Somos parte de un mismo espíritu. Tenemos un corazón compasivo porque el Señor puso su corazón en nosotros, para que vivamos todos en armonía, unidos por un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo propósito que tiene que ver con el Evangelio que hablaba antes. O sea, primero nos dice el qué, ¿sí? Que vivamos conforme al Evangelio de Cristo. Después el cómo, de qué manera, de acuerdo a los recursos que ya nos dio. Y por otro lado, nos pone el ejemplo, el más excelente ejemplo, y una de las maneras más sencillas de comprender para nosotros es a través de los ejemplos. Podemos estar explicando un concepto muy abstracto y no lo entendemos, pero nos dan un ejemplo y automáticamente conectamos todo porque lo incorporamos a nuestros esquemas, ¿no? Y acá el mejor ejemplo nos lo da Jesús, ¿sí? Que dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo, Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y este ejemplo nos muestra que siendo igual a Dios, no se aferró a ello, que renunció a lo suyo y cambió de naturaleza, tomó la naturaleza humana, con nuestras limitaciones, con nuestras cargas también, se humilló, fue obediente hasta la muerte en la cruz, y como consecuencia, porque también no solamente tuvo el aspecto de entrega, de sufrimiento, porque hubo sufrimiento, a raíz de todo esto y de su obediencia, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Ante ese nombre concedido a Jesús, se doblan todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos, absolutamente todos, reconocemos que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como cierre de esta palabra que quería compartirles, es otro texto que también me llamó la atención, que dice hacer efectiva la salvación. Eso me resonó fuerte, hacer efectiva nuestra salvación. Tenemos la salvación, Dios nos la regaló a partir de nosotros aceptar su señorío, aceptar su salvación, pero tenemos que hacerla efectiva, ¿sí? Darle un sentido y que los frutos de nuestra vida sean visibles, que estén a la vista. No es solamente que tener el título, es como decir, bueno, yo tengo la ciudadanía de europea, ¿sí? No fui nunca, pero la tengo. No, acá tenemos que ejercer nuestras responsabilidades, nuestros derechos, ¿sí? Y dice, por lo tanto, hermanos míos, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Y acá nos alienta el Señor, porque no nos deja solos. Nos dijo el qué, el cómo, nos mostró el ejemplo de Jesús, y aparte dice, pues Dios
según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Tenemos si hay que hacer una radiografía de cómo es un procedimiento, acá tenemos todo, porque nos termina alentando y a saber de que más allá del ejemplo, también Él pone en nuestro corazón esto, el deseo, dice, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevar a cabo. Por otro lado, también nos da, el texto sigue alentándonos a cómo también, dice, háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Así cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido ni he trabajado en vano. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda de ustedes, que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte de mi alegría. Y el texto que también que estaba inicialmente, que dice que estoy seguro que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. Yo quería animarlo porque la verdad que preparándolo, más allá que lo leemos, que lo leímos, no es un texto que no sea ajeno. Sin embargo, la manera como el Señor me fue hablando, preparando esto, me llenó de gozo, de saber que el Señor está obrando en nosotros, que quiere perfeccionarnos, que quiere que nosotros tengamos fruto y que vivamos como a Él le agrada. ¿Sí? A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra historia o de lo que sea, a pesar del mundo. ¿Sí? Así que yo quería compartir esto. También relacionado, ¿no?, con esto de la cena del Señor, de entender el para qué. ¿Y para qué el Señor me salvó? ¿Sí? ¿Para qué estamos conmemorando o celebrando la cena del Señor? Para que nosotros vivamos conforme al Evangelio de Cristo. Así que ahora quisiera que compartamos la Santa Cena meditando en esto, ¿no?, en este propósito que tiene el Señor de que nosotros vivamos de acuerdo con el Evangelio que Él. Así que Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu palabra, Señor, tan clara, tan profunda a la vez, Señor, que cala hasta nuestro espíritu, Señor. Te pido que sigas hablando, Señor, que nos sigas redarguyendo, Señor, y que podamos comprender cada día más, Señor, más cabalmente, cuál es el propósito que vos tenés con nosotros, Señor. Bendigo el pan y la copa en el nombre de Jesús. Amén.